Hola mis queridas guayo amigas, guayo amigos, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. En esta ocasión vamos a hacer esta linda mochila con mariposas. ¿Qué les parece? Yo creo que va a quedar muy bonita y las cantidades de los hilos os la dejaré en la cajita del vídeo. Mari Carmen, ¿qué es la cajita del vídeo? Bueno, pues porque en muchas ocasiones me preguntan qué cantidad de hilo, qué medidas tiene, en fin, una serie de preguntas que se les presenta. Entonces, voy a mostrar aquí, por ejemplo, estamos en el canal Guayú y más cositas, estamos viendo los borlones del proyecto que habíamos hecho anteriormente. Entonces tenemos la pantalla donde estamos viendo el vídeo, aquí donde tenemos el título, mochila técnica, guayú, tararara, y aquí debajo vemos las visualizaciones que ha tenido y ahí donde dice y más, ahí le damos sin miedo, que no pasa nada, y se nos despliega un texto. En ese texto nos pone las cantidades de hilo según el color, nos pone las medidas, porque aquí dice más. ¿Sí ves? Le das a más y se sigue desplegando todo el texto. Los materiales que se usan, las medidas que tiene la base, la altura, el fajón, cómo lo hemos hecho, las medidas que tiene, los ovillitos que hay que hacer en caso de hacerlo en telar como dijimos. Aquí está toda la información, porque en muchas ocasiones me preguntáis, ¿qué medidas tiene? Entonces yo lo que hago es decirle, bueno, lo que hago es que me vengo a esto, copio y pego. Y les digo, está justo debajo del vídeo. Hay quien le llama la cajita. Bueno, pues la cajita. Ahí yo suelo dejar toda la información que se requiere, cantidades de hilo, materiales que se usan, todo. ¿eh? Esto nos sirve para este canal, pero también nos sirve para cualquier otro. Cuando veamos ahí puntos suspensivos y más, ay, perdón que le di a donde no quería darle. Y vemos ahí y más, pues sin miedo le damos a más y ahí nos sale todo. Aquí pone más, pues eso significa que hay más texto por ver y ahí lo tenemos todo. Bien, con esta vamos a hacer exactamente igual. Cuando esté acabada la mochila con todo, el total de hilos que lleva la base, la mochila, la base y el cuerpo, todo, el cordón, los borlones, la gasa, el total de todo, la cantidad de hilo que vamos a necesitar, lo dejaré escrito en la cajita. Entonces, todo tiene que mirar las cantidades, porque en este momento puede ser que se use más, se use menos, pero yo siempre doy cantidades aproximadas, ¿vale? Bien, pues vamos a trabajar en esta mochila. ¿Qué les parece? A mí me encanta el proyecto y espero que les guste también, porque la mochila está muy bonita. Y eso que no está aquí, todavía no está acabada. La vamos a acabar juntas y juntos, porque hay chicos también que participan. Pues, listo, a trabajar. Hola, mi gente linda. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo con un nuevo proyecto. Vamos a hacer esta mochila con mariposas. Tengo aquí el patrón. Miren qué cosa tan bonita. Vamos a utilizar 6 colores. Estos 6 colores que tengo aquí. Ustedes pueden escoger otros si gustan. Y he conseguido este hilo de aquí, Melissa Sweet, ¿ok? Este tiene 75 gramos por ovillo, 100% acrílico y recomiendan la aguja del 2, pero yo voy a utilizar la aguja de 1,75. No sé si se ve. Ahí está.
Vamos a necesitar marcador de puntos, tijeras para cuando nos hagan falta. Y yo voy a hacer la base en verde, o sea, el color principal va a ser verde. Vamos a comenzar. Yo suelo hacer esto, cojo una hebrita del hilo que corresponde al ovillo, porque si se me acaba el ovillo y necesito conseguir más, pues tener exactamente la misma tintada, el mismo color, la misma referencia. Como siempre comenzamos por la base. Color principal yo he escogido este verde, pero pueden escoger el color que mejor les resulte. Como siempre comenzamos por la base con un anillo mágico de 8 puntos. Aquí empezamos a hacer, este es el nudito inicial, ahora empezamos a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí cerramos nuestro anillo mágico. Y lo cerramos en esta cadenita primera que hicimos. A partir de aquí vamos a incorporar los otros colores. Y lo hacemos de esta manera. La hebra con la que estamos trabajando, colocamos todos nuestros colores, todas nuestras hebras por encima, de esta forma. Y ahora vamos a ir tejiendo. Vamos a empezar cogiendo la hebrita de atrás del punto, es decir, aquí tenemos la espiguita, pues cogemos el medio punto de atrás y envolvemos todas nuestras hebras de esta forma. Vamos a hacer 2 puntos en cada punto. La colita del anillo lo incorporo a estas hebras para perderlo. Aquí. En el siguiente punto volvemos a coger el medio punto de atrás y hacemos otro aumento. Los aumentos son 2 puntos en cada punto. Vamos al puntito de atrás y volvemos a repetir 2 puntos en cada punto. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Al final tendremos 16 puntos. Cuando ya tenemos unos poquitos puntos hechos, pues lo que podemos hacer es esconder estas colitas de aquí para que no nos molesten. Tensamos despacito para que no se nos pierdan. Ahí, ya quedan escondiditas. Bueno, quedan ahí unas pelucillas, pero que eso siempre se puede quitar luego con la tijera. Continuamos. 2 puntos en cada punto. Llegamos al final. Y ahora aquí en este primer punto hacemos primer punto de la siguiente vuelta. Marcamos para ya saber dónde comenzamos. Y aquí hacemos un aumento porque vamos a repetir los aumentos. Tenemos 16 puntos, pues ahora vamos a tener de nuevo todos los 16 puntos dobles, con lo cual acabamos con 32 puntos. Así, 2 puntos en cada punto. Son todo aumentos. Las 2 primeras vueltas son todo aumentos.
Acabamos la vuelta con 32 puntos. Ahora hacemos nuestro primer punto. Y lo marcamos para saber dónde comenzamos y dónde acabamos. Hacemos un punto y un aumento. 1 y 2 juntos en el mismo punto. Repetimos un punto, un aumento. Y eso es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y al final, cuando lleguemos al final de la vuelta, vamos a tener 48 puntos. Estoy acabando mi vuelta con el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Voy a mirar por detrás que no se me queden hilitos enganchados. Aquí se me ha quedado una pelusilla, pero en esta última vuelta se me han quedado aquí unos puntitos enganchados. Lo que hacemos es tensar el color que vemos que se nos ha quedado. Por ejemplo, aquí se me ha quedado el grosella y aquí se me ha quedado el blanco. Ahí, ¿sí vieron cómo se escondió? Eso lo vamos haciendo de vez en cuando para asegurarnos que no se nos quedan hilitos enganchados por detrás. Bien, en esta siguiente vuelta vamos a cambiar de color. Para cambiar de color, este último punto que he hecho, me quedo aquí con las dos lazaditas y ya cojo el color al que voy a cambiar. En este caso, el grosella. Voy a coger este hilito y cierro mi punto ya con el grosella. El verde se queda completo, el último punto ya queda completo en verde, pero el primero que hacemos ya lo tenemos en este color. Aquí no voy a poner marcador porque el color ya me muestra dónde comienza la vuelta. Vamos a hacer 2 puntos y un aumento. He hecho aquí mis 2 puntos. En el siguiente punto, un aumento. 2 puntos juntos. Repetimos. 2 puntos. 1 y 2. Y el aumento. Cuando hacemos el aumento, vamos a verlo ahora, el siguiente punto queda un poquito escondido. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque este siguiente punto, a continuación del aumento, queda un pelín escondido. Entonces tenemos que asegurarnos de que no nos lo saltamos. 1, 2, aumento. 1 y 2 juntitos en el mismo punto. De nuevo, el siguiente punto que no se nos quede escondidito, nos fijamos bien y seguimos tejiendo. 2 puntos, un aumento durante toda la vuelta. Vamos a mirar por detrás por si se ha quedado algún hilito enganchado. Aquí podemos ver un poquito listo. Y aquí se me quedó un puntito en negro que vamos también a esconderlo. Listo. Pues así repetimos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, hasta llegar al final, que vamos a tener 64 puntos. Siguiente vuelta. Empezamos aquí el primer punto. Y lo marcamos. Ahora sí, porque ya, como es el mismo color, mejor marcarlo. Y hacemos 3 puntos y un aumento. Hemos hecho uno que está en el marcador. 2, 3. En el siguiente punto vamos a hacer el aumento. 1 y 2 juntitos. Y esto lo repetimos.
3 puntos. 1, 2, 3. Aumento. 1 y 2 juntitos. Miramos si hay algún hilito que se nos ha quedado por fuera y ajustamos. No demasiado, que no se nos encoque y que se mantenga nuestra base, se mantenga plana. Al final de la vuelta vamos a tener 80 puntos. Estoy ya en mi último aumento. De nuevo voy a cambiar de color, con lo cual el segundo punto del aumento no lo cierro con este color, lo cierro con el siguiente color, que va a ser blanco. Comienzo mi vuelta con 4 puntos y un aumento. 2, 3, 4, aumento. 1 y 2 juntos en el mismo punto. Y esto lo vamos a repetir 4 puntos, un aumento a todo alrededor. Y al final vamos a tener 96 puntos. La siguiente vuelta, como en esta hemos hecho 4 puntos, un aumento, la siguiente serán 5 puntos, un aumento. Enganchamos aquí el primer punto y lo marcamos, porque aquí no cambiamos de color. Vamos contando. 1 que tenemos en el marcador, 2, 3, 4, 5. Y aquí hacemos el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Repetimos 5 puntos, un aumento a todo alrededor de la vuelta. Cuando lleguemos al final, vamos a tener 112 puntos. Miren qué colorido, qué bonito está quedando. Estos escaloncitos que hacen al cambio de color no es un error, ¿eh? Esto forma parte de la técnica, porque trabajamos en espiral. Entonces, al trabajar en espiral, ocurre esto. Pero no es un error ni está mal hecho. Forma parte de la técnica. Llegamos al final y en este último punto hacemos el cambio. Cambio a marrón, cierro el punto con marrón y comienzo mi vuelta. Esta vuelta serán 6 puntos y un aumento. Vamos tejiendo y contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Perdón. 6 aquí. Y el aumento, ahora sí. Eso es lo que vamos a ir repitiendo. 6 puntos, un aumento a todo alrededor. Al final tendremos 128 puntos. Y en esta siguiente vuelta, que sería ya la vuelta 10, pues serían 7 puntos, un aumento. Repetiríamos eso todo alrededor y al final acabaríamos con 144 puntos. Llegamos a la vuelta 11 y aquí voy a cambiar a rosa en este otro color. Comenzamos la vuelta y ahora nos corresponden 8 puntos y un aumento. Empezamos a contar y vamos contando 8 puntos, emplazamos el aumento y eso lo repetimos durante toda la vuelta.
8 puntos, un aumento y al final tendremos 160 puntos. Y en la vuelta 12 haremos 9 puntos y un aumento. Repetiremos esto alrededor y acabamos con 176 puntos. Se mantiene planita la base, tiene que estar planita, ¿eh? Así. Que no se encoque ni tampoco que queden volantes. Si te llegara a salir algún volantito que de pronto el tejido te hace así como unas ondas que no está recto, es porque el tejido te está pidiendo, le están sobrando puntos. En ese caso, una solución podría ser hacer toda una vuelta sin aumentos, es decir, una vuelta de un punto sobre punto. Claro, esto ya no irías a la par. Cuando yo digo vuelta 12, tú estarías en la vuelta 13. Pero no pasa nada, porque luego ya a la siguiente vuelta, pues retomarías las secuencias que correspondan. Espero que esto ayude a alguna que de vez en cuando me llegan comentarios diciéndome que si se me encoca, que si me salen volantes, que bueno, pues si se te encoca es porque te faltan puntos, porque nos hemos saltado de pronto de hacer aumentos o porque hemos tensado mucho al corregir aquí detrás alguna hebrita que se nos haya quedado, y al tensar el hilo hemos tensado mucho, pero en principio no debería encocarse, ¿eh? Y si te salen demasiados puntos, pero son la cantidad que corresponde, aún así tu tejido está haciendo ondas, pues una solución podría ser esa, ¿vale? Y este último punto lo cerramos con negro. Empezamos a tejer nuestra nueva vuelta, que es la vuelta 13, donde vamos a hacer 10 puntos y un aumento. Entonces vamos contando 10 puntos normales, luego un aumento, y luego repetimos. Y eso lo vamos repitiendo toda la vuelta. 10 puntos, un aumento, 10 puntos, un aumento, 10 puntos, un aumento. Al final, pues tenemos que tener 192 puntos. Estamos ya en vuelta 14, que repetimos en negro. Y en esta secuencia son 11 puntos y un aumento. Al total de la vuelta, que iremos repitiendo esta misma secuencia de 11 puntos y un aumento, al final tendremos 208 puntos. En la vuelta 15 vamos a hacer 12 puntos y un aumento. Entonces volvemos otra vez al verde y aquí haremos dos vueltas en verde. Esta 12 puntos, un aumento, y la siguiente 13 puntos y un aumento. Nuestra base todavía es pequeñita, es muy pequeñita. A ver, en mi caso está midiendo 16 centímetros y medio. No la voy a hacer muy grande, pero tampoco tan chiquita, Así que yo creo que vamos a hacer algunas vueltas más, de nuevo intercambiando los colores, pero de a dos vueltas, como hemos venido haciendo con estos. Dos vueltas por color y siguiendo la secuencia, es decir, si esta vuelta son 12 y un aumento, la siguiente 13 un aumento, la siguiente nos pondríamos con el grosella, sería un punto más y un aumento, serían ya 14 puntos un aumento, la siguiente 15 un aumento, y así sucesivamente. Bien, lo vamos a dejar aquí de momento. Continuamos en el vídeo 2 para que podamos continuar con nuestro proyecto, ¿sí? Así que si te está gustando, ya sabes, si no te has suscrito, hazlo, es gratis. Dale al me gusta, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos y publicamos un vídeo. Y nos vemos en el 2. Hasta luego.